buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de nuestra querida llamada Radio La Voz de María. Aquí estamos una vez más para conversar con ustedes sobre el tema de hoy, el Espíritu Santo y sus frutos, nuestra querida comunidad. Gracias por permitirnos estar con ustedes y llegar nuevamente a sus hogares, y gracias a Dios porque Él está acompañándonos hoy como siempre, inspirándonos con el Espíritu Santo, que ese es el tema de hoy. Y también para decirles que como siempre, ofreciendo nuestra labor por mi hermana Gladys y por mi sobrino Luis Antonio, que están en España en estos tratamientos, y sé que hay algunas otras personas, otros ecuatorianos también allá, que espero la próxima semana tener sus nombres para poderlos compartir, nuestras oraciones para todos ellos, ¿no? Que Dios nos los bendiga, que los proteja, y nuestra Madre Santísima extienda su manto sobre ellos. Que el Señor Jesucristo también nos permita esta tarde, en nuestra labor, que todo salga bien para llevarlos a todos ustedes, como siempre lo hemos dicho, a aprender la vivencia de lo que realmente desea nuestro Señor y cumplir con su voluntad. Le demos gracias por permitirnos estar esta tarde con ustedes. Jorge. Muchísimas gracias, Vichy. Un gusto siempre compartir contigo un viernes más acá junto a nuestros hermanos y hermanas, que hoy queremos invitarlos a que abran su corazón, su mente, para reflexionar juntos sobre la presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el soplo de Dios que nos renueva, nos fortalece y nos conduce hacia la santidad. Siempre debemos preguntarnos cómo se manifiesta sus frutos en nuestra vida diaria. Muchas veces estamos distraídos, que no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios nos acompaña y está como fiel testigo del amor de Cristo. Sí, eso es un hecho, ¿no? Bueno, entonces empecemos, vamos a entrar a materia, y con la primera cita, ¿no? Sí, la primera cita justamente es la que habla de ese verdadero fruto del amor, que es Gálatas 5, del 22 al 23, que nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira esto, ¿no? Qué hermoso. Todo el mundo piensa, no es que yo tengo, que yo amo, no es que yo soy un hombre de paz. Es como que si fueran hechos nosotros que somos nada. Mira, aquí está el motivo, aquí tienes la verdad, de dónde lo recibimos, quién es el que nos los cede, quién nos los entrega y cómo nos permite a nosotros. Esto es lo máximo, ¿no? Cómo nos permite a nosotros que esos frutos que nos da Dios por medio del Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad Santísima, realmente hagan efecto en cada uno de estos seres humanos que estamos en este mundo. No nos creamos que somos nosotros los que podemos, no, todo viene del Señor, del Creador. Acuérdense, hemos sido a su imagen y semejanza, pero no se pongan de esa forma, ¿no? Ya me dije mal una palabra, ¿no? Hemos sido hechos, no hemos hecho sido. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero recordemos algo que es mucho más importante que lo nuestro. Es que el mismo Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, y Él mismo enseñó, demostró, compartió con su Padre esos poderes del Espíritu Santo para que nosotros lleguemos a eso, ¿no? ¿Qué dice el tema, Jorge? Bueno, yo lo que quiero un poco resaltar también lo que acabas de decir, que estos frutos no son simples virtudes humanas, sino que son manifestaciones de la gracia de Dios que transforma cada uno de nuestros corazones, querido hermano. Entonces eso es lo que nosotros debemos tomarnos ese tiempo que les decía hace un ratito en el saludo, de reflexionar en el día a día, a cada hora, en cada momento, qué estamos haciendo, cómo estamos actuando. ¿Está actuando en nosotros el Espíritu Santo o está actuando el otro espíritu que ya sabemos?
El malito, el malo. El malo. Entonces ese es el que debemos cuidarnos, justamente no caer en esas tentaciones que nos desvían. Y lo peor de todo, queridos hermanos, y digo lo peor de todo es porque no lo vemos, y es que perdemos de andar en gracia de Dios. Y cuando no estamos en gracia de Dios, cualquier situación nos puede suceder, cualquiera que sea esta. Sí, además, entendámoslo de una forma muy simple, muy sencillita, ¿no? Cosas de Dios. Por eso yo siempre digo, a mí me encanta mucho una formación a veces catequética, porque la catequesis se le da a los niños tan simple, tan sencilla, ¿cómo lo aceptan los niños? Y dicen, ¡ay, qué Diosito, que da gusto ver eso, ¿no? Pues bien, esto es algo sencillo. Estos frutos del Espíritu Santo nos acercan a Dios. Nosotros por lo general pensamos, ¡ay, es que esto lo que vimos la semana pasada! ¿Verdad? Correctísimo. Cómo el hacer el bien, ¿verdad? Que es un don también, nos permite acercarnos más a la persona, pero acercarnos más a Dios. Y justamente eso es lo que nos lleva ahora. ¿Verdad? Estos dones lo que hacen es acercarnos más a Dios. Porque eso es muy simple entenderlo. ¿Verdad? Es uno más de los caminos hacia la santidad. Así como son los sacramentos, los mandamientos. Estos frutos del Espíritu Santo que nos convierten a nosotros en otros seres diferentes a lo que usualmente nuestra naturaleza humana fuera en este mundo, nos acercan en mejores relaciones a los demás, pero nos acercan más, esta es la frase, más a Dios. Y es lo que nosotros buscamos, y es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ya esas virtudes se hacen mayúsculas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo permisibles a que el Espíritu Santo haga lo que sea, como yo siempre le digo mi frase, ¿no? Que Dios haga conmigo lo que se le pegue la gana. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que más nos lleva a nosotros entonces al acercamiento de Dios? Todas las cosas que son de Él. Por eso que nos dice Jesús, obedezcan a mi Padre, háganle caso. ¿Qué quiere que todo te vaya bien? Pues, ¿verdad? Cumplamos con lo que nos pide el Señor. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, ¿ya?, nos regala todos esos dones. Permitamos que el mismo Espíritu Santo nos inspire. Así, repito, para continuar, nos acercamos a las personas, a nuestras familias, más que nada. Cuántas veces nos disputamos entre la familia, peleamos entre la familia. El día de ayer era mi cumpleaños y mis hijas peleándose porque estaban arreglando la casa para el cumpleañero. Le digo, ¿pero qué pasa? Pues no hagan nada. Es que se molestan aquí, ¿ya? Que yo que lo hago, tú no lo haces. No, deje que eso, que no sea tontería, ¿verdad? Para pasarlo tan bonito como la pasamos posterior. Pero es así, ¿no? Es la naturaleza humana. Entonces, aprendamos a vivir de la mejor forma posible. Aprendamos a vivir como los buenos cristianos que somos, en la práctica de estas virtudes, de estos frutos, de estos dones que nos da el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, Dios mismo nos los entrega. Jorge. Yo quiero ratificar justamente porque hemos venido, tanto tú como yo, insistiendo un poco del tema de los frutos, pero el Catecismo de la Iglesia Católica también justamente nos enseña y nos ratifica en el numeral 1832, dice, los frutos del Espíritu son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros como primicias de la gloria eterna. Ya Vicente lo decía, el Espíritu Santo nos va preparando. Nos decía también, cuando estamos actuando con los frutos del Espíritu Santo, definitivamente somos personas totalmente diferentes a las que el mundo nos tiene acostumbrado o cuando nos tenía atrapado definitivamente. Hay veces que nosotros también, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo, bonito. Cuando estamos, por ejemplo, en la parroquia, ¿no? Cuando trabajamos en nuestras comunidades, o también cuando comenzamos a dar las charlas, nosotros que somos predicadores en todo caso, qué bueno es saber que contamos con esas virtudes que nos da el Espíritu Santo y que nos va iluminando, que nos da formando, que nos da, inclusive pone palabras en nuestras bocas. Yo siempre, en mi oración, yo digo, Señor, pon pensamientos en mi mente, palabras en mi boca y sentimientos en mi corazón para servirte, Señor, para que se cumpla tu voluntad y no la mía. Como dice Juan el Bautista, para que tú crezcas, yo disminuyo. Ayúdame, mi Señor.
¿no? O sea, mi oración. ¿Por qué? Porque realmente entendamos, no somos nosotros, es el Señor. El que quiere llegar a ustedes es Él. Nosotros somos sencillos y simples instrumentos, pero Él llega. Por eso, recuerdan que vimos la semana pasada, ¿no? El que me recibe a mí, recibe al duro. No es que recibe a Jorge o recibe a Vicente, recibe al Señor, ¿no? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que empecemos entonces a considerar qué maravilloso si nosotros podemos cumplir cada uno de estos frutos, de estas virtudes, de estos dones en nosotros para el bien de los demás. Sí, justamente quiero ratificar también con el Catecismo de la Iglesia en el numeral 736, nos dice: el Espíritu Santo es el que nos hace vivir en Cristo y nos da la gracia de producir frutos para la vida eterna. Claro. ¿Cuáles son esos frutos? Claro. ¿Ah? Eso, por ejemplo, nosotros recordamos siempre, Jorge, ¿no? Muy bien. Cuando vamos a las parroquias y trabajamos y de pronto, ¿puedes hacer tal cosa? Sí, claro, es que hay que hacer. No, hay que prepararse. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Dobla rodilla. Nada más. ¿Y de qué recibes? Ir ahí al Santísimo. Al Santísimo Sacramento. Entonces comienzas tú con esa, en ese camino, ¿no? Te dicen qué es lo que te piden, qué es lo que quieres que hagan. Tú vas, te confiesas, oras, vas a la misa, comulgas, te inspiras en el material que te dé, y el resto no lo hacemos nosotros. El resto lo hace el Señor. Por si acaso a alguien se le ocurre, ¿no? Así es. Porque siempre vamos a ver, y disculpen lo que voy a decir en este momento, les pido mil disculpas, ¿no? A mucha gente, a muchos hermanos nuestros, pero porque predican o porque enseñan catequesis, porque son ministros de Sagrada Comunión o cualquier cosita, uno ya son, pero no. Bájate, acuérdate que nosotros somos apenas servidores, siervos, como dice una de las frases, una de las oraciones de la liturgia: indignos siervos tuyos, Señor. ¿Qué pasa? No nos creamos tanto, ¿no? Es el Señor, todo es Él, todo está en lo que Él nos permite. Bueno, vamos a la siguiente cita. Vamos a la siguiente cita, que es justamente del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 7 del 16 al 20 nos dice lo siguiente: por sus frutos conoceréis. Todo árbol bueno da frutos buenos. Ya está. O los frutos nos conocerán. Los conoceréis, dice la palabra, pero nos van a conocer cuáles son los frutos que nosotros damos. ¿Ya? Y recuerden lo que dice el Señor: todo árbol bueno da frutos buenos. ¿Ya? Hay un refrán que hasta canción, hasta música le han puesto, ¿no? Un árbol que nace torcido nunca sus ramas endereza, ¿no? Pero la Escritura es clarísima: el Señor endereza hasta los caminos. Así que no nos preocupemos por ello, hermano querido, hermana querida. Ya, que nos digan nosotros que somos torcidos, perfecto, que nos los digan está bien, pero nosotros doblamos rodillas, vamos al Santísimo: enderéceame, Señor. Déjame confesarme, Padre, soy torcido. ¿Y por qué me dice eso? Me dice que soy torcido, yo tengo que hacerlo. Cuando uno se va a confesar, no confiesa qué es lo que le hacen o qué es lo que le dicen. No, me dicen torcido. Oiga, yo soy torcido. Vamos a confesarnos, pues, ¿no? Y vamos a decirlo. Tenemos que desprendernos de muchas cosas. Ya, a veces nos ofenden, pero hay que pensarlo. Yo causé la ofensa. Puede ser que la otra persona sea así, ya grosera, ¿no? Por naturaleza. ¿Verdad? Pero no, yo voy a mi confesión. ¿Sabe qué? Yo causé que una persona se moleste. ¿Ya? O sea, no dejen como es una ventanita, una puerta abierta por ahí para que nosotros tengamos alguna situación un poco complicada allá en el momento de nuestra partida, cuando el Señor nos llame. Por sus frutos nos conocerán, y todo árbol bueno da fruto bueno.
ya se acabó. Un árbol podrido no va a dar fruto, no es que va a dar fruto, no, ni siquiera va a dar fruto, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir Mateo. Mateo es muy clarito, ¿no? Él nos enseña... Y como para poner un ejemplo, Vicente, así como tocaste hace un ratito atrás justamente el tema de cuando estamos caminando en la iglesia y vamos caminando, cuando estamos en las comunidades. Muchas veces hermanos nos preguntan, ¿y qué le pasó al hermano fulano X que estaba con nosotros, iba bien y se retiró? No era fruto bueno. Perdón que lo tome así. No fue tierra buena. Así es. No fue tierra fértil. Así es, no fue tierra fértil. No quiso abrir su corazón al Señor. Por más que la persona diga, no, yo sí lo tengo abierto, no. Cuando tú lo tienes abierto, deja justamente, como decía nuestro hermano Vicente hace un rato atrás, que el Espíritu es el que actúa. Y cuando el Espíritu actúa, solamente uno tiene que seguir. Nada más. Es lo que mencioné. Cada vez que nosotros hacemos una obra buena, no, ay, es que yo soy bueno. No, es el Señor que nos está llenando de sí mismo para compartir. Dios es amor. Entonces, si yo amo, tengo a Dios conmigo. Si no amo, estoy fregado. Por eso Santa Teresita de Ávila decía, justamente para hacer esta comparación, para poderla entender un poco, decía, Santa Teresita de Ávila decía, el Espíritu Santo da fuerza para cosas grandes. Ay, es cierto, es verdad esa frase. Y mansedumbre para las pequeñas. Así es. Repítela, porque es bellísima esa frase. El Espíritu Santo da fuerza para grandes cosas o cosas grandes. Y mansedumbre para las pequeñas. Es el Espíritu Santo. Hermanos, cuidado, estamos nosotros pecando contra Él, pensando que somos nosotros, que yo soy. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y cuidado, que es una herejía. No puede ser, no puede ser. Entonces, qué bonita enseñanza hasta ahorita. Me está gustando esto, Jorge querido, ¿no? Porque todos pasamos por esos momentos, ¿no? Cuando nosotros recién llegamos, yo cuando comencé mi andar hace, ya creo que más de 40 años, pasábamos de parroquia en parroquia, porque en esa época con el Monseñor Alejandro Velázquez teníamos casi prácticamente todas las parroquias del norte y trabajábamos con mucha fuerza. Entonces no teníamos tiempo de creernos grandes cosas, o sea, pero sí había sí había quienes salían porque grandes conocedores. Digo, no, nosotros no tenemos tiempo, pero hay que formarnos, hay que formar, hay que enseñar, tenemos que ir a ser catequistas, ir a hacer grupos. No había tiempo para estar haciéndose los grandes funcionarios. Pero una de las cosas que sí se aprendió y me lo enseñó el Monseñor Alejandro, mi segundo papá, fue que no por hechos, ni palabras bonitas, ni por actos así que tú debes de sentirte bien. No. Siéntete bien si lo que tú estás haciendo, asegúrate que le agrada al Señor. Si no le agrada a la gente, ¿sabes qué? Tranquilo. Pero busca que le agrade al Señor. Eso es todo. Muy bien dicho, Vicente, que le agrade al Señor. Tú decías hace un rato atrás que no creamos que somos nosotros y no nos hagamos grande nosotros, o en otras palabras, creídos, presumidos, que yo hice esto, que yo de acá, que yo hice que el hermanito se case el eclesiástico. No, uno no hace nada. Eso es lo que muchas veces no logramos entender. No somos nosotros somos simples servidores del Señor, y es el Espíritu Santo el que actúa en ese hermano. Quizás nosotros llegamos oportunamente con un mensaje, con una palabra, con un aliciente, y le cambió el día, o reflexionó sobre su situación o su estado civil en el que viven, y piensan y viven y dicen, wow, tengo que cambiar. Y toman la decisión, no por uno, sino porque el Espíritu Santo también los iluminó a ellos. Nos capacita. Nos capacita, claro. Eso el sí. Espíritu Santo nos capacita. Así es. Eso sí, nos capacita para que seamos... El Espíritu Santo es la savia que está dentro de nosotros como en el árbol, es nuestra sangre. El Espíritu Santo nos capacita. Él nos va a enseñar de tal manera, nosotros vamos a quedar sorprendidos con esos dones. Yo soy uno de ellos, ¿ya? Porque a veces, y con Jorge, cuando hemos hecho los estudios bíblicos,
el ir discerniendo la palabra, que la Biblia te comienza a hablar a ti y esto. Es un don, ¿ya? Él se nos va capacitando. Yo voy a hacer una convivencia y comienzo, ni siquiera empiezo y ya todo lo que hay que hacer ya el Espíritu Santo lo absorbe. Y de ahí va saliendo. Él nos capacita. Él es el que lo hace todo. Yo no me complico la vida. Voy a hacer tal cosa, el Espíritu Santo tiene que hacerlo, no me lo pidan a mí. Y yo le digo siempre a mis amigos, todos mis comunidades les digo eso. No es Vicente, cuidado. No, hay algo que siempre mis amigos, mi esposa, mis hijos me dicen, pero ¿por qué te molestas? No es que yo me molesto, me pongo hasta a llorar, me da tristeza. Es de ver cómo les faltan el respeto a Dios en los altares, cómo van vestidos como les dé la gana, cómo van a hacer tantas cosas así. Y eso me duele en el alma. Porque y lo más triste es que muchas veces a mí me ha tocado decirle a alguien, hermana, si no se puede pasar a una iglesia, dicen, no, si usted no es Dios, usted no es Cristo nos quiere a todos. Dios mío lindo. Y digo, qué falta de respeto para el Señor. Escuchar frases que mejor no se las contamos, inclusive de personas que son de la iglesia, catequistas, ministros, todo lo que sea. Cuando uno pero si ni el Padre me dice, ¿y por qué le pones todo el peso de tus faltas en el Padre? Y el Padre ya tiene suficiente con las de él. Dejen tranquilo a los sacerdotes, porque él quiere encargar todo lo malo que tú haces. Que el Padre no me lo dice, porque el Padre no te lo dice, tú estás pecando y ya vas a pegarle un tiro a alguien. No, pues, ¿qué pasó? Tú tienes que reflexionar, esto no está correcto. No está siendo bien visto esto. No puedo ir con esta vestimenta a servir en el altar. No lo puedo hacer. Entonces, todas esas cosas tienes que analizarlo uno, y eso solamente te lo permite el que te capacita, el Espíritu Santo. Déjalo actuar. Déjalo actuar, querido hermano, querida hermana, porque los frutos buenos los dan solamente los árboles buenos. Cuidado, si no lo entienden bien, dice el Evangelio, el que quiera oír, que escuche. El Papa Francisco también en su encíclica Gaudete Exsultate nos decía justamente algo muy, muy hermoso que lo acabaste de tú de reafirmar hace un rato atrás también. Se recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad, que deja actuar al Espíritu Santo en nosotros. Eso es todo. Que es fácil, quizás no. Que es difícil, yo sí le digo no. No es difícil. ¿Y por qué le digo decirle que es fácil? Posiblemente no, es porque depende de uno. El que tú permitas lo hace fácil. Pero si tú te quedas que no, que yo soy así, que Dios me hizo así, que me conoce como yo soy. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Dios te hizo así. No, Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Tú a quién te estás ahora queriendo aparecer? No vengas con ese cuento. Discúlpenme, querido hermano, no se ofendan. Pero es verdad, no es que Dios me conoce. Y bueno, ¿y? Si te conoce, entonces es peor todavía. A mí, si Dios me conociera, yo sería del más feliz de la vida, porque Señor, como tú me conoces, saca todo eso torcido, ¿sí o no, jodito? Sácalo torcido, lo chueco, sácalo rapidito, Señor. Sí me hago entender. Es decir, todo aquello que no le agrada al Señor, déjalo salir. Pero todo lo que le agrada al Señor, déjalo entrar. Yo tengo una frase, cuando una persona no les gusta. Si no te gusta, qué bueno que no te guste. Porque yo aprendí de mis sacerdotes. Cuando tú vas en el camino, comienzas a hacer las cosas y las cosas no les gustan, el diablo te va a fregar. Tú ve a que le guste a Dios. Tiene, como les decían antes, ¿no?, que le agrade al Señor. Y muchas veces a la naturaleza humana y al enemigo que está en el mundo no le agrada. ¿Y esos frutos cuáles son? La señal es visible de que el Señor habita en mí. ¿Quién lo dijo? San Pablo. El Señor habita en mí. Entonces verás los frutos buenos. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Ahí lo tienen. ¿Está bueno? Para terminar este tema, continuar con el otro, acuérdense que el Señor mismo, no el que me dice Señor, Señor, va a estar en el reino de los cielos. Tengan cuidado.
No nos ampliamos más porque se nos hace mucha materia. No, seguimos. Todavía estamos con algo más de tiempo. Ya mismo vamos a hablar ahora sí del Evangelio de San Marcos, que es justamente el espíritu que da la misión o en la misión. Marcos 13:11 nos dice: cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y como tú decías, ¿no? Cuando nosotros ya comenzamos en este camino de evangelizar, de acompañar a nuestros hermanos que conozcan algo más del Señor, hay muchas veces, y tú lo decías, a veces nosotros nos sentamos a preparar el tema, pero cuando ya estamos en acción, o sea, ya estamos en el momento de la prédica, o estamos en el momento de compartir con los hermanos la palabra del Señor, son otras cosas que se van apareciendo en ese momento, y que uno se dice, bueno, yo esto no lo preparé, esto no lo tenía planificado. Y es ahí donde justamente, con la humildad que debemos tener, entender que quizás uno puede haber preparado el mejor tema, uno puede haber hecho lo más hermoso porque se trata para el Señor, pero no era lo que el Señor quería que se vaya a decir en ese momento. Y el Espíritu es el que definitivamente nos hace hablar. Y no una vez. No una vez. Siempre. Siempre. Inclusive ahorita que llegamos aquí, tengan la seguridad que ya algunas cosas que podríamos nosotros haber planificado, ni siquiera le hemos mencionado. Como es que lo que sucede, miren, todo lo que es el permitir que Dios habite en nosotros y que el Espíritu Santo obre en nosotros, tiene un término, se llama mansedumbre. Pero a veces, si tú le preguntas a cualquier persona que deje de ser mansa y humilde de corazón, te dice, ¿para qué? Si después, lo que yo les decía en las veces pasadas, ser manso, no ser menso. Pero tengan cuidado de algo que a veces nosotros nos olvidamos, ¿ya? Porque el Señor también nos advierte de cuáles son los enemigos y de dónde viene el castigo, ¿no? Como aquella frase, ¿no? No, yo no te condeno, lo que sale de mi boca te condena. El Señor vino para salvarnos a todos, Juan 3:16. El que cree en Él será salvo. Pero resulta que el Señor nos ha dicho muchas cosas, nos ha enseñado muchas cosas que nosotros tenemos que perfeccionarlas en nosotros para dársela a los demás. Lo vimos la semana pasada, lo que es la gracia también. En la gracia también aprendimos eso. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no cumplimos con esto? Cuando hay esa fuerza que nos afecta, que nos impide, porque yo quiero hacer tal cosa. ¿Se acuerdan cuando yo le hice la pregunta a Jorge, qué cosas tienes tú que renunciar? ¿Qué cosas tienes tú que dejar en el camino? Hay muchas cosas, queridos hermanos, que uno tiene que dejar en el camino, ¿ya? Y ese es el inicio de la mansedumbre, porque esas cosas que uno va dejando son las cosas que no permiten a Dios. A Dios lo tenemos en una cárcel, así, el Espíritu Santo lo tenemos en una celda. Déjenlo actuar, libérenlo y dejen que lo haga. Y les aseguro que la vida de cada uno de nosotros va a ser maravillosa, muy distinta, ¿verdad, Jorge? Definitivamente. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios actúe en cada uno de nosotros, podremos ver los cambios que vamos teniendo. Y no nos damos muchas veces cuenta, o sea, no es que no sea visible rápidamente, sino que hay veces que nosotros vamos actuando cuando hay personas que dicen, oye, ¿y qué pasó con el Jorge explosivo que era antes? Ya ahora eres una mansa paloma. Es el Espíritu de Dios que te va cambiando, porque va dando lo que decía Gálatas. Una de las cosas de lo que te da el Espíritu Santo es la mansedumbre. Te da, a ver, recordémoslo, porque me provocó recordarlo. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y aquí viene lo más importante, y dominio de sí. Que eso te lleva, y al dominio de sí, te lleva a entender que no, qué es lo que tienes que dominar
Y muchas veces, vuelvo a decir la frase y la voy a repetir varias veces, dominarme yo de querer hacer las cosas mías para aprender a hacer las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios, hermanos queridos, ¿ya? Porque créanme, les decía antes, puede ser que no sea fácil, pero difícil no es. Olviden, pero no es fácil porque aquí vale lo que acabas de decir. Somos nosotros los que lo impedimos. Así es. Somos nosotros que no queremos abandonar muchas veces esa comodidad. Somos nosotros los que no queremos dejar ciertos vicios. Somos nosotros los que no queremos dejar de hacer cosas que comprendemos y que sabemos que no son gratas a Dios. Así es. ¿De quién depende eso? ¿Quién tiene que renunciar a eso? No es Dios que te va a decir ven ni renuncia. No, eres tú el que tienes que renunciar. Y renunciando a eso, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del Señor nos acompaña. Hay que tener presente, los frutos no son virtudes privadas de cada uno de nosotros. No. Los frutos fueron del Espíritu Santo para todos tienen que llegar a ellos. No vengan con ningún cuento. No son nada de que solo mío y nada tuyo. No, olvidémonos de eso. Es por eso que lo que les decía antes de capacitarnos por medio del Espíritu Santo es de la única manera en que nosotros podemos estar tan seguros que hasta el miedo perdemos. Y se los voy a decir como una experiencia que me lo vas a aceptar la persona que está aquí a mi derecha. Una vez fuimos a una predicación y me acuerdo que yo tenía torcido el pie, me habían virado el pie, tenía hinchadote y andaba con un yeso. Entonces yo necesitamos ayuda. Entonces le digo a Jorge que Delia, que es la esposa de Jorge, nos ayuda. Y Delia se pone hacia la pared. No, yo no, digo. ¿Tú no qué? Yo no sé ni hablar. Tú pues, te fregaste, porque ¿qué tienes que hacer? Eso fue, me acuerdo tanto con el padre Héctor que nos llamó a una reunión justamente para pedirnos una colaboración a nosotros, pero nosotros ya estábamos ahí pues con los hermanos dando el tema y todo lo demás. Entonces, por favor, pueden venir un ratito. Nosotros, Delia, te tienes que quedar. No, que sí, que no, que yo no puedo hablar. Nos fuimos. Ahí la dejamos a Delia. Y cuando regresamos, ¿qué encontramos? Una nueva Delia. Hasta hoy día no se calla. Hasta hoy día no se calla, por amor de Dios. Entonces, con eso queda por más. Nosotros al menos, ¿cuántas veces no hemos visto ese milagro maravilloso? Si mi esposa está escuchando el programa, va a estar que se ríe solita. Pues, dice, y estos, dice, por Dios, no pueden ni siquiera olvidarse de esa escena. Es que eso fue inolvidable. Y cuando nosotros regresamos, pues nos la quedamos, ya nos hicimos a un lado, déjala ahí, ya este cargo. El Espíritu Santo lo hace de esa manera. Es una cosa extraordinaria, maravillosa. Nosotros felices de la vida. Yo al menos feliz de la vida de ver a mi negra que se destapó hasta hoy. Sí. Y cuando se para a hablar con los hermanos, Dios mío, Dios le ha dado muchas gracias y muchas virtudes que se las he dicho yo como esposo. Realmente tiene lindas virtudes que el Señor le regala. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para recordarles a nuestros queridos hermanos justamente que este 2 de febrero en la Basílica La Merced tenemos a las mediodía la celebración de nuestra Santa Misa por cumplir los 25 años. Hoy estamos justamente recordándoles eso, queridos hermanos, así que vamos justamente y esperamos poder contar con ustedes que compartan el 2 de febrero a las 12 del día en la Basílica La Merced. Los esperamos. Y también queremos recordarles justamente, queridos hermanos, la colecta extraordinaria que hace La Voz de María. Ayúdanos a seguir celebrando muchos años más al servicio de la evangelización. Juntos seguiremos adelante. Del lunes 2 al viernes 13 de febrero del 2026 te esperamos con tu generosa ofrenda a nombre de Ramorza. El RUC es el 099 088 830 2001 y pueden depositarlos justamente en las siguientes cuentas: en el Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros 15 31 11 39, o en el Banco del Barrio a la misma cuenta. En Produbanco o Servipagos en la cuenta corriente 10 49 16 1000.
y en el Banco del Pichincha o Mi Vecino en cuenta de ahorros 2204-829-569, o también con tus tarjetas de débitos o de crédito. Con solo entrar a nuestra página web www.lavozdemaria.es podrás acceder al sistema de donativos a través de tarjetas de débito o crédito en un servicio ágil y seguro. Sintonízanos siempre pues en nuestra emisora 88.1, y cualquier informe con respecto a esta donación puedes llamarnos a los teléfonos 259-870 extensión 305 o al celular 09-682-900. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, algo adicional, sí quiero decir algo yo. Por favor, queridos hermanos, a todos aquellos que siempre nos ayudan, aquellos que se han convertido en priostes de la radio, ¿no? Anótense los números de las cuentas, ya tenganlos anotaditos, los números de teléfono, los números de cuenta, las direcciones de los bancos del barrio de su sector, todo tengan listos, ¿no? Siempre. Ya nosotros se los repetimos en todos los programas, se los pedimos, pero es interesante ya que cada uno los tenga pegados en alguna parte, cosa que cuando tengas esa oportunidad, o llegue un amigo o una amiga que quiera ayudar a alguien, dice, ayúdame acá, mira, la radio necesita esta ayuda, ¿no? Siempre tengamos presente eso, y Dios nos va a considerar, a tomar en cuenta. Esa también es una de las partes de la inspiración del Espíritu Santo, que estemos siempre considerando lo que una herramienta como esta tan maravillosa como la radio La Voz de María, una herramienta de evangelización. Llegamos a muchísimas más personas de lo que ustedes no se imaginan, queridos hermanos. Y si no hay esa colaboración, no hay esa generosidad de corazón, definitivamente la radio pues no podría continuar con esta maravillosa evangelización. Es una labor de Dios directamente. Cuidado, van a pensar que es nuestro, ¿eh? Sí, muchos hermanos sintonizan porque aquí en la radio vienen de diferentes tipos de personas, justamente sacerdotes con muchísima sapiencia, a hacer unos programas maravillosos. Hay muchos hermanos que tienen programas educativos muy buenos, muy interesantes. Algo aprendemos, algo conocemos cada día más del Señor, y es justamente eso que queremos tocar, ese corazón de ustedes, esa generosidad, esa bondad que tienen cada uno con la radio. Los esperamos, queridos hermanos. Recuerden que esta campaña empieza el día lunes, así que por favor vayan haciendo ese chanchito, reúnan ahí, hagan el depósito, la transferencia, y no se olviden de su radio, La Voz de María. Perfecto, gracias Jorge. Con estas palabras solamente para recordárselo. No crean que es de pedir cueños, no. Es porque ustedes conocieran a las personas que laboran aquí, cómo se desesperan para que todo funcione de la mejor manera. No solamente por responsabilidad, hermanos queridos, por amor a Dios, por amor a nuestra Madre Santísima, por amor a nuestra Iglesia Católica. Es una cosa extraordinaria, maravillosa. Dios ha hecho aquí una obra extraordinaria. Y por amor a la salvación. Así es. A lo que el Señor nos prometió, a esa esperanza de la salvación. Y por eso es importantísimo la radio, porque llegamos a más hermanos, tocamos esos corazones para que ese corazón se pueda liberar y se acerque a Dios, y su alma sea parte de esa gracia de estar pues en esa gran promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, que estaremos con Él el último día. Hasta el último día. Ok, sigamos, Jorgito. Entonces ahora vamos a ver, creo que nos toca ver Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45. No hay árbol bueno que dé frutos malos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Esta frase, mis queridos hermanos, está llena de muchas cosas, pero muchas cosas. Vamos a ver unas cuantas nada más, y solamente para que ustedes tengan una idea.
como se dice, ¿no? No hay árbol bueno que dé frutos malos. Córtala ahí ya es suficiente. Pero no, pero termina el Señor en la inspiración a Lucas, le dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, solo lo bueno. Lo malo no está ahí. Entendámoslo, hermanos queridos. Lo malo no está ahí. Sin embargo, y nos pasa, no les voy a decir que no, por muchas cosas que nosotros hagamos que sean buenas, alguien dirá que está malo. Siempre va a salir eso. Hoy en la mañana, recordando una conversación con mi esposa que me decía sobre esta situación de todo que puede ser bueno, puede ser malo. Y yo me recordaba una de las frases de mi mentor, de mi maestro, del padre Emilio Monedero, que me decía, por más de que tú quieras hacer las cosas buenas, porque ya nos lo dice San Pablo, cuando nosotros yo estudié la teología de San Pablo, ¿ya? Pablo nos lo advierte, por más cosas buenas que tú quieras hacer, va a salir algo malo, algo que no le va a gustar a alguien, o que le va a fastidiar a alguien, ¿ya? Pero eso no quiere decir que lo hagas de maldad, definitivamente eso no debería de ser. Por eso la frase, por eso me detuve la lectura y se la dividí. No hay árbol bueno que dé frutos malos, pero esto es importante. El hombre bueno, no es que dice el hombre da cosas buenas, no, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón te da cosas buenas, saca lo bueno y siempre dará lo bueno. No hay nada que pueda variar ahí. Sí, hay muchas cosas que pueden variar. Que puedes tener una discusión con alguien y te salió una grosería, ¿ya? Por eso te dice, el hombre bueno de su corazón sacará lo bueno. Y de ahí vienen los frutos del Espíritu Santo, que si tú tienes esa paz y la mansedumbre, te controlas y no pasa nada. Ahí vas a darte cuenta de qué tan grande es el poder de Dios de poder controlar todo ese tipo de cosas. El fruto revela lo que tiene tu corazón. El fruto va a decirnos lo que tiene tu corazón. Pero es el Espíritu Santo el que transforma nuestro interior para que demos ese tipo de fruto. No somos nosotros. Mateo nos lo recuerda en el capítulo 15, versículo 11, dice, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. El mal, si sale el mal, pero el bueno te salva. El Espíritu habita en nosotros, queridos hermanos. La Escritura nos dice claramente, nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Entonces Dios sabe todo de nosotros. El mal, el que sabemos, no puede leernos la mente. Dios sí. Por eso Él va a conocernos todo lo que nosotros pensemos o hacemos. De manera que cuando nosotros edificamos en Dios, edificamos por medio de los dones del Espíritu Santo, van a ser cosas muy buenas. Pero cuando edificas con el mal, son cosas tremendas. El mal paga mal, queridos hermanos. Definitivamente, y la palabra de Dios nos lo ratifica en el mismo capítulo de Mateo 15, en el versículo 19, dice, del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Pero es porque no tenemos al Espíritu. Así es. Por eso, cuando no está el Espíritu Santo en nosotros, por eso, no hay forma, es que no seríamos nunca buenos. O sea, el Espíritu Santo es ese tesoro inmerso en cada uno de nosotros que nos llena de amor, que nos llena de bondad, que nos llena de mansedumbre, que nos da la paz, que nos quita el miedo, que nos permite a nosotros hacer cosas que son increíbles, hasta de Superman después de disfrazarnos, ¿no? Dice aquí, la adrenalina lo que te hace hacer. ¿Y quién te dice que no es el poder de Dios? Tranquilo. Sí. No, a veces nos imaginamos cosas, ¿no? Lucas nos recuerda que el cristiano tiene una transformación en su vida, en su tiempo, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes, esa transformación interior nuestra que se llama metanoia, esa transformación nuestra es todos los días. Nosotros tenemos conversión día a día. Cada día de nosotros el Espíritu Santo nos va a sorprender con algo. También nos va a llamar la atención. La voz de Dios es la voz de la conciencia. Tengamos mucho cuidado con ello. ¿Ya? Entonces, seguir adelante significa, para dar estas obras buenas, seguir en Dios, ¿no? Seguirlo a Dios.
continuar cumpliendo con la voluntad del Padre. Jorge. Y estaba justamente leyendo un poquito de Lucas, ya porque lo que dijimos justamente es tan cortito, pero realmente en el versículo 44 dice, en el 45 dice: el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué maravilloso versículo. No podemos seguir en esta idea, ¿no? Todo lo que nosotros estamos en un país con una cantidad de conflictos y situaciones difíciles. No vamos a decir que es gente buena. El que te mata, el que te estafa, el que te roba, el que lava, el que hace todas estas cosas malas. Eso no es gente buena. Pero no le podemos decir que es gente buena. ¿Cuál es la gente buena? Aquella a la que se está atacando, a la que se está haciendo daño, a la que se está estafando, a la que están robando, a la que están matando. Te van y te tocan la puerta de tu negocio para vacunarte. Hermano, eso no viene de bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cómo podemos defendernos de todo esto? Pues prediquemos más, pues. Porque estas personas también tuvieron padres, pues. También tuvieron abuelitos, también tienen hijos. Es sorprendente ver en las noticias cómo aquellos malos que tienen hijos, sus hijos siguen los caminos del malo, en vez de seguir caminos buenos. Es decir, ¿qué le enseñan los padres a los hijos, no? Yo me acuerdo antes, cuando yo estaba en daba las catequesis ahí donde nos conocimos Jorge, y daba la catequesis de padres e hijos. A mí me encantaba escucharlo a los hijos, porque los hijos querían ser como el papá. Yo quiero ser doctor porque mi papá es doctor. Yo quiero ser odontólogo porque mi papá es dentista. Yo quiero ser tal cosa porque mi papá es tal. Yo quiero ser radiodifusor porque Pedrito es radiodifusor. Ok, está bien. Es un gusto de que los padres eran el vivo ejemplo para los hijos. Ahora, tú vas donde tu hijo y dice, es que mi papá es médico. No, yo no quiero ser médico, yo quiero ser influencer. Ya se olvidaron de los padres. Que mi mamá es una dominada. No, yo quiero ser liberada. ¿Qué es eso, no? Es como cambiaron las cosas. Y eso no viene de Dios. Eso ya saben de dónde viene, ya está, pero de conocido de quiénes son quienes manejan estas situaciones. Entonces la vida cristiana, que es un proceso de transformación, también hay la otra parte, la vida no cristiana, que es un proceso de destrucción. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como nos lo dijo la Madre María en el Cajas, viene el ataque furibundo hacia la familia y a los chicos, que hay que tener mucho cuidado. Jorgito. Bueno, continuemos con la lectura, ahora con la cita de Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos. Sigue, dame la idea de eso. Ya. Sí, ¿qué te voy a seguir? La idea de eso, yo creo que lo hemos venido desarrollando, lo hemos venido conversando justamente. Dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No es otra cosa de lo que venimos hablando del Espíritu Santo. Sí. Cuando estamos con el Espíritu Santo, dejamos actuar, porque esa es otra situación que creo que a Vicente, que le gusta resaltar muchísimo el tema de que el que está con el Espíritu Santo y deja y permite que el Espíritu Santo actúe en uno, es cuando se le nota realmente todo lo que ya hemos mencionado, pero más aún que le va sirviendo al Señor, y es ahí donde justamente se convierte en ese fruto bueno. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Y ese fruto bueno, ¿qué busca? ¿Qué buscamos nosotros cuando evangelizamos en esta radio? Cuando traemos estos mensajes o estas palabras del Espíritu Santo que nos van enseñando. ¿Qué buscamos? Tocar los corazones de hermanos que definitivamente no han estado con Dios, que han estado separados de Dios, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y como muchos decimos y muchos sacerdotes dicen, no podemos amar algo que no conocemos. Así es. Y es más aún todavía.
¿ya? No es necesario conocer a alguien si tú quieres hacerle daño. ¿Ya? Yo conozco a uno que nos quiere boicotear, pero no importa. Pero mira, en cambio, hay alguien que nos quiere ayudar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Y en esta frase lo voy a repetir: el que permanece en mí. O sea, no es que tú eres amigo de Vicente y como eres pana de Vicente tú te va a ir bien. No. El que pertenece ¿a quién? Al Cristo. ¿Ya? Ese le va a ir bien. No que va a notar aquí nosotros le pertenecemos a Pedrito, que es el que nos quita el volumen, no quedamos sin nada. Pero imaginemos, ¿no? Se va el audio. Va el audio, nos dejan sin audio. ¿Ya? Pues son cosas que suceden, no porque no por Pedrito, por favor. No por Pedrito. Sabemos que es él, pero no por Pedrito, ¿ya? Entonces, sin Cristo, nuestros esfuerzos son vanos, son estériles, queridos hermanos. Si no estamos con nuestro Señor Jesucristo, si no estamos con el Espíritu Santo, pero que nos llena como el helio a los globos y flotamos así con el Espíritu Santo, no estamos en nada. No estamos en nada, es como una consecuencia natural, obviamente, que esto nos lleve para otro lado, nos lleve por mal comportamiento, por malos pensamientos, por malas condiciones de vida inclusive. ¿Ya? Muchas veces con esta situación que está el mundo, en tantas situaciones tan difíciles, miren esas tormentas de frío, esas lluvias enormes que está pasando, pero ¿y dónde está el conglomerado que salga con el Santísimo? Cuando vino la pandemia, ¿recuerdas? Que salían hasta en los helicópteros con el Santísimo y pasamos pues nosotros de esa pandemia. Ecuador pasó muy bien de eso, ¿no? Que hubieron costos humanos, ¿quién dice que no? ¿Ya? Pero por favor, nosotros jamás dejamos de ir buscar a nuestro Señor, jamás lo dejamos hacer. Continuemos con eso. Por eso es permanecer en Él, y el que permanece en Él permanece en nosotros. Y si Él permanece en nosotros, la mansedumbre y la humildad se convierte en fuerza. Lo dice Pablo. Se convierte en fuerza, queridos hermanos. Jorge. Yo quiero continuar con Romanos, antes que nos quede un poquito, nos falte tiempo definitivamente. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 16. Aquí tenemos un extracto, pero quiero leérselos completamente. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Bendito por eso me atreví a leerlo completo, porque definitivamente si dábamos una síntesis quizás nos quedamos muy corto con lo que nos enseña Pablo aquí en esta carta a los romanos, que es magnífica definitivamente. Uno aprende muchísimo en esta carta, y si queríamos definitivamente tener una conciencia de lo que Dios quiere para nosotros, es eso. Si tenemos el Espíritu de Dios, estamos con Dios. No somos del otro bando, ni pertenecemos al tercer equipo, ni al cuarto, solo el equipo de Dios. Siempre sucede, ¿no? Que la gente después de un tiempo que uno está en el camino del Señor, ¿y qué te pasó? Los amigos, entre comillas, se separan de uno, ¿no? Porque ya uno tiene esas costumbres diferentes a las que usualmente teníamos en esa época, ¿no? Yo lo llamo siempre mi infierno, ¿no? Que yo estuve en ese infierno, ¿no? De la bebida, de las malas noches y de todo eso. No tuve vicios mayores, pero sí pasé por ahí. Todos pasamos por ahí, por ese infierno del alcohol. Sí, pero la misericordia del Señor y de su Madre Santísima me sacaron. Y cuando yo descubrí esto, para mí fue una cosa maravillosa. Siempre les he dicho, le doy como testimonio, mi padre y mi madre nos hicieron a nosotros, a sus hijos católicos, a nuestros sobrinos católicos, nuestros nietos católicos. Todos nosotros somos una estirpe católica. Pero lo más hermoso de todo esto es de que siempre hemos seguido esos pasos. Siempre esos pasos, y esos pasos pues siguen los pasos sangrantes de Cristo. Y cada uno de nosotros consideramos siempre que nos hace falta Dios, y oramos y vamos a misas y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque
dentro de todas las situaciones difíciles y complicadas, problemas que hemos tenido, tanto económicos como de toda índole, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, mis hijos siempre lo aceptan, ¿no? El Señor no nos deja, el Señor nos provee, el Señor nos defiende, el Señor nos cuida y no pasamos a mayores cosas a veces que nos han provocado otras personas, vienen otras personas a hacernos daño y no pasa. Créanme, hermanos, sí, no pasa. Hasta ahí ya voy aquí a poner aquí en la puerta porque no pasa el boicoteador y entonces ahí van mejor las cosas. ¿Ya? Y esta palabra también es muy interesante, pero un ratito, Vicente. Sí. Aquí hay una partecita que el Señor pues nos hace entender algo, o el Espíritu Santo nos hace entender. Dice en la primera parte que si ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor. Y esa es una gran verdad. Cuando nosotros aprendemos a conocer la palabra del Señor, vamos perdiendo el temor a cualquier cosa, inclusive hasta el día de mañana no estar vivos, que el Señor nos llame, porque confiamos plenamente en Él. O sea, perdemos inclusive hasta, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no me quiero morir, porque ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo va a quedar mis hijos? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Cómo va a quedar mis negocios? Y comenzamos a pensar en todo. Entonces, ¿qué es? Esa persona está invadida de temor, porque no conoce la gracia de Dios. Así es. Y acordémonos de algo, ¿no? Que estos frutos, estas virtudes, no es que solamente las hemos tenido por condiciones de que nosotros nos cambiamos y somos otra persona, en nuestra conversión y nuestra metanoia lo ha permitido. Es simplemente que el Padre y nuestro Señor Jesucristo nos los dieron porque nos aman. Pero ¿cuál fue el costo? ¿Cuál fue el costo? Hay un crucificado y no es cualquier persona. Ese es un costo que tenemos que pensar y hacerme. No, Señor, eso lo hiciste por mí y aquí estoy para hacer tu voluntad. No son virtudes que yo quiero esta y yo quiero. No. Tienes que realmente tomarlas todas. Dice, nadie da la vida por sus amigos. Solo él, ¿no? Solo él nada más. Amar sin medidas, queridos hermanos. Amar sin medida, y ese amor sin medida significa también perdonar. Por eso le decía, pues muchas cosas nos atacan, nos dicen, que nos pasa de todo. Perdonemos. Decía mi esposa, ¿a esa persona le va bien? Sí, pero en el mundo. Yo estoy que me vaya bien. Yo quiero que me vaya bien en el cielo. Así que pues ahí veremos cómo nos va. Bueno, yo creo que ya nos va quedando como unos 5 minutos más o menos, ¿verdad? ¿De qué de ahí nos quitas? Pues no, hoy día sí yo ahí controladito lo tengo a Pedro. Ya vi a qué hora empezamos y por eso le digo, acabo de decirle, nos quedan 5 minutos porque yo vi aquí el reloj cuando justamente empezábamos. Así que bueno, solamente ya para despedirnos, citar pues la primera carta de Pedro, versículo 22, que nos dice, por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Y aclaremos, se llama una purificación del alma. Claro, correctísimo. Porque la gente se va a bañar y se va a purificarse. No, del alma. Porque miren, es lo que decía Jorge hace unos momentos, ¿no? Es el Espíritu Santo. Pero ¿a dónde está ese Espíritu Santo del que nosotros somos portadores? Ahí. Esa alma que se va convirtiendo en fuerza y en poder tiene mucho que ver con el Espíritu. Esa es la santidad, queridos hermanos. Ay, Jorgito. Esta charla estuvo muy bonita. Muy bonita. Yo creo que el Espíritu de Dios, más que nada, es el que actúa en este momento para llegar a nuestros hermanos, para invitarlos justamente a esa reflexión. Que no nos olvidemos de Él, porque a veces nos olvidamos del Espíritu Santo, que es con quien nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que el Señor, cuando se despidió, fue a los cielos, dijo, los dejo con alguien que tiene más poder del que yo he tenido. Así es. Los dejo con el Paráclito,
que es el Espíritu Santo, y hay veces que nosotros no recurrimos a Él. El único pecado que no se perdona, faltarle al Paráclito. Sí. Bien, queridos hermanos, nos vamos a despedir porque ya nos quieren cortar, y antes de que pasemos esa vergüenza de que nos corten, vamos a decirles gracias y gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Siempre nosotros nos escuchan estas bromas que le hacemos a nuestro querido amigo, a Pedrito, porque realmente sin él, en verdad se los digo, no salimos al aire. No. Definitivamente, Pedrito es el alma de aquí. La pieza fundamental de la voz de María, mi querido Pedro, y ese grupo de personas. El Espíritu Santo que lo ha iluminado pues mucho. Así es. Y cada vez lo ilumina más porque cada vez conoce más, sabe más. Y es para el servicio de Dios. De eso sí damos fe. Sin este Señor, difícilmente la radio se podría mantener en el aire y hacer las cosas que nosotros hacemos. Así que, queridos hermanos, en sus permítame solamente póngaselas al Pedrito. Sí, permítame hacer una pequeña oración. Vamos. Dice: Espíritu Santo, alma de nuestra alma, ven y llénanos de tus frutos. Enséñanos a vivir en el amor, a caminar en la paz, a perseverar en la paciencia y a ser testigos de tu bondad. Haznos humildes ante la grandeza de Dios y fuertes en la fe. Que nuestra vida sea reflejo de tu presencia y que cada acción nuestra sea semilla de tu reino. Amén. Amén. Y amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Un gusto estar con ustedes. Amén. Si me amas, apacienta mis corderos, mis ovejas, y sígueme. Si me amas, apacienta. Si me amas, apacienta mis corderos, mis ovejas. Sígueme.